Bienvenidos amigos a nuestro podcast. Estamos con el doctor William Loyola y vamos a tratar el tema del análisis social y la importancia que tiene este en la estrategia. Bienvenido, doctor Loyola. Muchas gracias, Víctor. Siempre es un gusto estar aquí en este podcast. Doctor, sobre el tema del análisis social, ¿por qué es importante hacerlo? ¿Por qué es importante para la estrategia de la empresa hacer un análisis del entorno social del negocio? Víctor, en estos días de pandemia, en estos días de grandes disrupciones, es como nunca tan importante levantar la cabeza y mirar al horizonte. Pero cuando haces un barrido de este horizonte y no tienes un método como para aprender a observar, algunas cosas pueden pasar por alto. Y los temas más relevantes podrían quedar en la retina, donde cuando lo hacemos así se pueden perder oportunidades o descuidamos algunas amenazas. Veamos el COVID. Lo que salta a la retina es la amenaza de una enfermedad que atenta contra nuestros grados de libertad. Muchos negocios no pueden operar como quisieran operar, nos obligan a estar en casa trabajando y a otras personas, en cambio, arriesgando su vida en el proceso de la logística principalmente. Pero el COVID no es solamente eso. El COVID ha representado, mirando así el entorno, oportunidades de billones de dólares para las farmacéuticas. Y no estoy hablando solamente del proceso de investigar y desarrollar una vacuna. Estoy hablando de todos aquellos insumos y medicamentos que permiten mitigar a la enfermedad cuando nos llega. Y entonces imaginen todos los inflamatorios, todos los insumos médicos que previenen que la enfermedad progrese. Mire alrededor de estas instituciones de salud qué está pasando. Todos aquellos mecanismos de limpieza, todas estas compañías que proveen alimentos, que proveen transporte, que operan 24 horas al día en estos centros médicos, que necesitan suplir energía, que necesitan suplir abastecimientos. Entonces, cuando lo miras más a la distancia y entiendes que no es solamente el tema social en este caso, cuando le llamamos análisis social, sino que hay temas de tecnología como las farmacéuticas, que hay temas de logística, que hay temas incluso políticos. Observemos las últimas restricciones de movilidad que tuvimos. Aquellas autoridades que tuvieron que decidir por estas enormes restricciones que tuvieron un gran impacto en la industria del turismo, playas cerradas, flotas de transporte que no tuvieron sus pasajeros, líneas aéreas que pensaron que por fin, este fin de año, iban a tener mayor cantidad de pasajeros. Todas estas operaciones estuvieron afectadas. Entonces, el análisis de entorno estructurado, metodológico, te permite descubrir estas amenazas, estas restricciones, como lo vimos en el mundo del turismo, y estas oportunidades que existen en el mundo de la logística y en el mundo de la farmacéutica. Y este análisis del entorno, como dice usted, que no es solo social, sino que tiene otras aristas este análisis, como el tecnológico, el político. ¿Qué objetivos busca? ¿Qué objetivos se logran con el análisis? Bueno, cuando lo analizas más estructuradamente y consideras que en el análisis social hay aspectos políticos, legales, tecnológicos, ambientales, cuando lo miras desde esa perspectiva más amplia y más sistemática, logras descubrir que detrás de ello hay un hilo conductor. Puedes construir historias de futuro. Igual que los estadísticos pueden hacer análisis de probabilidades usando datos del pasado. En estrategia, el pasado no es un muy buen predictor. O sea, no podíamos predecir que la pandemia iba a llegar. Yes. Habían pasado muchísimos años desde la pandemia anterior y nunca con este nivel de impacto. Y entonces, el mecanismo de construir historias, narrativas, en base a identificar estas tendencias en el entorno, tendencias políticas, tendencias ambientales, tendencias tecnológicas, te permite construir una narrativa, una predicción de futuro. Y entonces comienzas a imaginar escenarios posibles. Todavía hay que quedarnos en los posibles. Entonces comienzas a construir estas historias en base a la combinación de estas tendencias en cada uno de los ámbitos del entorno.
En este camino que usted ha hecho, doctor, en la construcción de estrategias para empresas, ¿qué recuerdo memorable tiene usted de los muchos que ha vivido? Hay, hay un par de temas que vienen a mi memoria cuando haces esa pregunta. Eh, Recuerdo que trabajaba en IBM con el rol de ingeniero de sistemas y me pasaron a ser gerente de proyectos luego. Y cuando veía mi trabajo, que me fascinaba, el trabajo que hacía ahí en esta empresa, me daba cuenta de que había unas ciertas tendencias en el mercado. IBM era una empresa monopólica, entonces tenía una tecnología, una tendencia tecnológica que dominaba en aquellos días mainframes y mini computadoras. Tenía 70, el 80% del mercado en el mundo, no solamente en Ecuador. Pero veía que había una tendencia de tecnología que hablaba de una tecnología más abierta, más disponible a los demás. Si cuando usted pedía un contrato de mantenimiento en IBM, solamente IBM se lo podía ofrecer. Nadie tenía acceso a los manuales, ni acceso a los repuestos, ni a los equipos de diagnóstico. Con esto de ir entendiendo las tendencias de tecnologías abiertas, nos animamos, un grupo de amigos, a armar una compañía que aplicó ingeniería reversa. Cogimos los equipos que los conocíamos muy bien y comenzamos a construir nuestros propios manuales de mantenimiento y de reparación. Comenzamos a conseguir equipos utilizados, ya utilizados, y los desarmábamos y los utilizábamos como partes y piezas para dar el servicio de mantenimiento. Entonces, es entender esa tendencia del mundo de la tecnología más abierta, que nos hizo pensar y considerar opciones, es decir, este mercado cerrado, esta tecnología cerrada, podría tener una opción de implementar mecanismos de servicio abiertos, que no existían, y fuimos de los pioneros en Latinoamérica en implementar. Entonces, ese es un ejercicio, entender el entorno, entender las tendencias, y no necesariamente aplicarlo de la misma manera, sino adaptarlo a las situaciones en particular. Algo que me viene más reciente a la memoria es el día que anunciaron el primer persona contaminada de COVID en el país. Salió nuestra ministra de Salud a anunciarlo. Y pensé, esta es una disrupción enorme, pandemia, esto es el inicio de una... Y comencé a estudiar cómo se habían comportado las pandemias anteriormente y qué tipo de efecto tenían. Y narré un pequeño artículo para mi escuela que se lo dirigía a los directores de la escuela, a los coordinadores y a algunos profesores amigos, y les hacía un pronóstico sobre el futuro basados en la lectura. Y les decía que esto iba a tener un impacto de por lo menos 18 meses y que sería oportuno que vayamos adecuando nuestra educación a una modalidad remota. Estábamos recién en los primeros días de marzo. Entonces, este ejercicio de hacer análisis de entorno y de escribir historias y de hacer predicción de futuro tiene un enorme potencial en cuanto a desarrollar opciones estratégicas. Un negocio en particular que competía contra IBM y una predicción de más corto plazo como la de los efectos sociales y la movilidad operativa en la educación. En una sociedad que ve mucho el corto plazo, que los negocios están operando siempre con el día de hoy o el de mañana, donde se hace poca visión. El encontrar a una persona que ha desarrollado esta capacidad de estar leyendo el escenario próximo, el escenario futuro y prepararse, yo supongo que ha significado para usted seguramente momentos no muy gratos, doctor, porque no se comprende, ¿no? Cuando vivimos el día a día hay alguien que sale, oye, espera, pensemos más, ¿no? En general, el estratega tiene que estar dispuesto a que las lecturas que realiza no siempre sean bien recibidas. Es labor del estratega persistir, martillar en ello y buscar los argumentos más convincentes. Y lo segundo, la otra labor es conseguir aliados. Personas que estén dispuestos a experimentar y a probar en esas lecturas que se hacen. Y entonces cuando pensemos en las empresas, y si el líder sospecha de algún futuro y tiene algún ejecutivo, algún compañero que hace una lectura diferente, el líder, el pensador estratégico, está invitado a considerar esas opciones y tomar
con las cautelas del caso, ponderando el nivel de riesgo que implica ello, acciones en esa dirección. Ejemplos. Regresemos al tema de la educación remota. Me voy a atrever ahora aquí, con el riesgo de que quede grabado, Víctor, a hacer una predicción sobre la educación en el futuro. Indistinto del efecto que tenga la vacuna. Algunos hablan de 12 meses, otros 18 meses. Las autoridades americanas acaban de extender esto a 24 meses, que va a tener la vacuna efectos sobre el impacto en nuestra conducta social, el nivel de distanciamiento social. Así Ya, es. de diciembre de 2020, 24 meses más. Diciembre de 2020, 24 meses más. Esa es la predicción que hacen. Y dicen que se requieren por lo menos un 85% de personas vacunadas para tener un efecto que mitigue completamente la enfermedad. Eso implicaría, en general, que después de ese periodo, la educación regresaría al modo normal. Mi predicción es que en estos meses la sociedad habrá descubierto las ventajas y las desventajas de la educación y de una operación remota. Las ventajas y las ventajas de incorporar tecnología que facilita y acelera el aprendizaje. Y entonces estoy casi seguro de que la educación ya no regresará a ser como era antes. Pasaremos a una modalidad 2x2, donde tanto el alumno como el profesor podrán decidir si quieren o no estar presentes. Me llamaba un profesor de biología marina el día de ayer a saludarme y me decía: William, he estado experimentando con laboratorios remotos. ¿Qué quiere decir eso?, le preguntaba. Me dice: he hecho una lista pequeña, económica, de cómo mis alumnos van a montar un laboratorio en sus casas que no les sirva solo para estudiar, sino para su profesión. Qué bueno. Y entonces los estoy convenciendo de que inviertan de a poco en instrumentos que no solamente les ayudan a aprender, sino a trabajar. Qué bueno. Esa es la dirección que va a tomar la educación. Sí. Cuando hablamos de educación en ciencias sociales no hay problema aprender remotamente, pero cuando hablamos de aprendizaje que requiere la experiencia y la práctica, no me sorprendería en absoluto que los alumnos tengan en su casa de a poco el equipo, las herramientas, las unidades de ensayo para trabajar y producir, estudiar, trabajar, producir. Entonces esa es una predicción de futuro, no importa si el COVID se nos va. Ese es el tipo de lectura. Ahora, cuando haces esa lectura, imagínate las empresas que pueden comenzar a proveer a un nuevo mercado equipos y herramientas. Los alumnos son su nuevo mercado. Que comiencen a calar en la mente con sus marcas, con su funcionalidad, con el crédito. El alumno no tiene dinero. Y que busquen productos asequibles, siguiendo el modelo de Prajalad. Productos pequeños, asequibles. Y que busquen distribuidores que compren el paquete de 24, 100 unidades y lo desmembren y lo vendan de a 2 o 3 unidades y lo hagan asequible al estudiante. Y que comiencen a calar en ellos marcas, lealtades, facilidades, funcionalidades. Imaginen ahí ventas de equipos, ventas de insumos químicos, insumos médicos, probetas. Así es. Un montón de productos. Se multiplican los laboratorios. Se multiplica solamente por aquel que hace una lectura del entorno y dice: esta va a ser la nueva modalidad. El estudiante va a tener su propio taller, su propio laboratorio en casa. Lo que más me llama la atención es el rol de este docente, de este amigo suyo, profesor, que él toma la iniciativa y motiva al alumno. Pienso que ese debería ser el nuevo rol del docente. Comparto con usted que la educación va a cambiar y el docente, particularmente de universidad, que trabaja con chicos que ya están en edad laboral, en edad de salir a laborar y busca un espacio en el entorno económico, un espacio donde se validen ellos, donde regeneren ingresos, necesitan guía. Y ahí es donde el docente de la universidad debe renovarse y debe liderar, porque el conocimiento está ahí, ya está ahí. Pero la experiencia que tiene el docente, esa experiencia, la vivencia que haya tenido, va a ayudarle a guiar a estos alumnos en este nuevo entorno, totalmente nuevo, ¿no? Donde, como dice usted... Es diferente, Víctor.
Voy a ser muy crudo con respecto a esto, ya que usted le aló la punta del ovillo. ¿Ustedes recuerdan cuando las escuelas eran encargadas de vender los uniformes, de vender los libros, de vender los cuadernos, las mochilas y todo? Tenían sus propios locales comerciales, ¿verdad? E incluso tenían un arreglo con los bares, todavía lo tienen, para la alimentación. Negocios complementarios, 3 tipos de negocios complementarios. No va a cambiar eso, Víctor, pero ¿saben qué? Los actores son diferentes. Es el profesor el que le va a decir, queridos alumnos, en estas empresas he invitado a los fabricantes o a los proveedores para que estén en nuestra clase y nos digan cuáles son todas las opciones que tienen para el taladro, para las probetas, para los insumos químicos, para los insumos farmacéuticos, y aquí está. Y entonces ese modelo que fue mal visto porque era excluyente, porque eran 2 o 3 actores los que se beneficiaban, ahora es un modelo que se va a expandir, porque el alumno necesita guías y los proveedores son quienes nos vamos a apalancar para que provean estas opciones. Sí. Entonces, el profesor tiene un reto enorme por delante. Un reto enorme, abrir su portafolio de opciones, porque él no conoce de todo, él conoce de la teoría, conoce del modelo, y va a tener que abrir opciones para que sus alumnos que están del otro lado, que ya no están cerca, y que necesitan opciones reales de aprendizaje y de la práctica, tengan esas alternativas. Entonces, hay algunos tabúes en el camino, ¿verdad, Víctor? Sí, sí, algunos tabúes que hay que irlos tumbando, irlos despejando, ¿no? Estoy, por un lado, un poco triste por la situación de la enfermedad, pero por otro lado, emocionado de ver que muchas cosas ya me parecen a mí de ciencia ficción. Yo soy una persona nacida el siglo pasado y muchas cosas que estoy viendo ahora ya me parecen de ciencia ficción. Este disruptor, desde el punto de vista natural, que es la enfermedad, el COVID, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista social de la interacción, se aceleró. Así es. Todo este tema se aceleró, las velocidades y los tiempos cambiaron completamente. Temas que tenían mucha resistencia han desaparecido porque ya no hay cómo sustentar la resistencia. No hay cómo sustentarla. Así es. O sea, por ejemplo, los profesores son de categoría mundial ahora, todos. Tienen esa posibilidad. Ser de categoría mundial es un tema aspiracional, digno de unos pocos. Ahora, si usted está dispuesto a tener el contenido apropiado, se puede expandir a cualquier parte de la región. Si habla varios idiomas, puede comunicarse con cualquier parte del mundo. Entonces, esas barreras desaparecieron. No se sorprende usted que la clase médica, después de esta pandemia, después que se acaben estas emergencias, tendremos la opción de tener citas médicas con profesores especialistas donde él se encuentre. Donde él se encuentre. Y como habrá que manejar esos tiempos, por ejemplo, una predicción de futuro aquí en el análisis de este entorno, es que habrá intermediarios de los servicios de salud. Gente que no son médicos, pero que entienden del negocio de la salud y que concertarán tu cita, concertarán a los especialistas, tomarán tus diagnósticos, tus exámenes, y en una sesión de 15 a 20 minutos tendrás un diagnóstico cross-referenciado con los mejores individuos del mundo. Y estos intermediarios harán dinero, porque habrán concertado algo que normalmente requería un viaje al exterior, que alguien de la familia te acompañe, que te hospedes en un hotel cercano de la clínica de especialidades, ¿verdad? Y que vayas de cita en cita, de cita en cita hasta tener un diagnóstico. Eso es una predicción, es producto de leer el entorno. Doctor, y este cambio acelerado, sin duda que ha afectado sus procedimientos, porque usted ya trabaja en estrategia de hace varios años, ¿no? Y tenía sus herramientas construidas para hacer el análisis del entorno en este tema socioeconómico. ¿En qué manera ha tenido que modificar las herramientas? ¿Con qué herramientas usted cuenta actualmente para hacer este análisis? Bueno, ya mencioné estos diferentes ámbitos. Realmente son 6 ámbitos conocidos con la denominación PESCLA: político, económico, social, tecnológico, legal y ambiental. Son esos ámbitos que hay que barrer. La herramienta te asegura que seas metódico,
te da un sistema de puntajes para decirte, ojo, estás olvidando este ámbito, el ámbito ambiental, por ejemplo. Entonces te dice, lo segundo es que te permite mantener la trazabilidad. Uno podría en estrategia confundirse y llenarse del discurso. La trazabilidad significa qué fuente de información, qué rigurosidad tenía, qué método cuantitativo o cualitativo utilizaron para llegar a esas conclusiones. ¿En dónde está esa referencia? ¿En qué página está? Entonces la herramienta te mantiene esa trazabilidad. Luego te permite, como equipo estratégico, combinar varias de estas tendencias, 4 o 5 de estas tendencias, y contar una historia alrededor de ello. Entonces, cuando vas contando esta historia, algunas tendencias tienen calificativos, son motrices, hacen que las cosas sucedan. Otras, en cambio, son de resultados. Sucedieron porque alguna otra tendencia tuvo un efecto. Ejemplo, el COVID es el causal del distanciamiento social. Y el distanciamiento social es algo que empuja que usemos tecnología de conexión remota. ¿Sí ves esa secuencia? Esta herramienta no te lo hace solamente de manera así anecdótico, sino que es sistemático y te muestra matemáticamente por qué hay esa relación y cuánta fuerza tienen las relaciones entre elementos intermediarios, causales, o incluso suelen haber algunas tendencias que son irrelevantes. Y luego de haber usado el método en particular se conoce como Micmac, tú descubres que esa tendencia para tu caso en particular es irrelevante. Entonces es un método estadístico, matemático, utilizando matrices, y tú descubres en qué rol tienen estas fuerzas. Y validas que tu historia tenga elementos motrices, elementos causales, elementos finales, actores intermediarios. Producto de contar esta historia, luego llegas a conclusiones. Esas conclusiones son qué consecuencias tiene la historia, cuál es el impacto en el sector, cuál es el impacto en tu negocio. ¿Es un impacto alto? ¿Y es un impacto que representa una amenaza o es un impacto que representa una oportunidad? Y entonces llegas a este inventario intermedio de oportunidades y amenazas sociales, que son resultado de esta metodología que te acabo de mencionar. Perfecto. Y luego utilizas gráficos para poder ver, mapas de calor y ese tipo de cosas. Ya se vuelve metódico. En otras palabras, te aseguras de que no se quede en lo anecdótico el tema de hacer el barrido del entorno. Estas herramientas que se enfocaban probablemente más a lo cualitativo, usted les ha agregado más análisis cuantitativo. Así es. Y lo ha hecho muy gráfico. Hemos comenzado con elementos cualitativos, que es revisar el entorno, ver las historias que hay ahí, las tendencias que hay, y luego las hemos ponderado. Y las hemos validado. Nos hemos asegurado de que tengan un filtro, un cierto filtro. No es de sorprenderse que después de método haya dos conclusiones que pueden ser contradictorias. En otras palabras, alguien podría ver como una amenaza, una tendencia, y alguien podría verlo como una oportunidad. Y en esta herramienta, quien predice o tiene la postura de que es una amenaza, contrario a una oportunidad, se ha evaluado antes el rol del estratega. ¿Y qué sesgo tiene con respecto a eso? ¿Qué ojos tiene con respecto? Y entonces, quien no está viendo como oportunidad tiene un sesgo de ser un individuo de experimentación, un individuo cualitativo. Y entonces uno puede hacer preguntas más duras ahí y decir, bueno, ¿cuál es el sustento para poderlo ver así? O aquel, todo lo contrario, que lo ve con el sombrero negro y dice, esto es una amenaza, vamos a morir. También uno puede hacer la pregunta, bueno, ¿dónde está el sustento? Pero es enriquecedor poder llegar a esas conclusiones que se enfrentan, porque de ahí surgen las nuevas estrategias, de esos enfrentamientos. Bueno, debemos acatar un tema aquí, Víctor. El tema de la trazabilidad. Realmente, efectivamente la herramienta combina estos elementos cualitativos y cuantitativos de manera muy rigurosa, pero sobre todo la herramienta deja una trazabilidad de cómo llegamos a esa conclusión. Uno podría ir a rastrear en qué historia, en qué mapa, en qué cuadro estadístico, en qué matriz, en dónde está el documento fuente. De tal manera que si uno tiene dudas, puede discutir con seriedad sobre el tema. Entonces, ese es un elemento importante que da algún nivel de confiabilidad mayor al proceso estratégico. Con este análisis socioeconómico,
debemos pasar al siguiente tema, que es escenarios, que lo vamos a ver en el próximo episodio. Desde ya está invitado, doctor. Muchas gracias. Bien. Le agradecemos, amigos, que nos hayan acompañado, que estén con nosotros. Esperamos que este contenido que estamos desarrollando con la ayuda del doctor Loyola les sea de utilidad. Si ustedes tienen interés en profundizar en estos temas, en desarrollar su plan estratégico, no se olviden de aplicar en el grupo que estamos conformando. Estamos recibiendo solamente 10 participantes, ya hay 2 anotados, quedan 8 cupos. Vamos a seleccionar a las personas que consideremos que nos podrían acompañar en este primer viaje con el doctor Loyola para desarrollar el método en pymes, ¿no? Gracias por estar acá. No se olviden dar like, compartir y suscribirse al canal. Gracias.